Dicen que los cementerios son lugares de descanso eterno, pero la verdad es mucho más oscura. Bajo la tierra, entre lápidas olvidadas y mausoleos agrietados, se esconden secretos que jamás debieron salir a la luz. Esta noche, en Muñeco Satán, te traemos 3 historias reales, escalofriantes, perturbadoras, ocurridas en diferentes cementerios donde la muerte no es el final, sino solo el comienzo. Cierra la puerta, apaga las luces y prepárate para descubrir lo que sucede cuando los muertos no quieren descansar. ¿Estás listo para escuchar lo que nunca deberías saber, o acaso ya sientes que alguien te observa desde la oscuridad? Estas no son leyendas, no son inventos. Son hechos reales. Testimonios que han dejado a más de uno sin dormir. Así que dime, ¿te atreves a seguir viendo? ¿O el miedo ya te tiene agarrado del cuello? Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría perseguirte esta misma noche. Fui a visitar la tumba de mi abuela, y algo salió del ataúd cuando la tierra de la tumba de mi abuela comenzó a moverse. Creí que estaba imaginando cosas. Pero luego, vi una mano salir lentamente del ataúd. No era un sueño. No era mi abuela. Siempre me ha gustado visitar a los muertos. No sé cómo explicarlo sin sonar raro. Tal vez es por cómo me crió mi abuela, rodeado de veladoras, rezos, santos y esas historias que contaba mientras bordaba cerca de su altar. Pero su ausencia se instaló en mi casa como una sombra que no se iba. Así que comencé a ir al panteón cada semana. Me sentaba frente a su tumba, le hablaba, le contaba mi semana, a veces hasta me quedaba dormido ahí, entre cruces oxidadas y nichos rotos. Caminé hacia la tumba de mi abuela con el florero en mano, pero al llegar me detuve en seco. Era como si ella ya supiera que la muerte no era el final. No eran de animal. Eran profundas, alargadas, humanas. El día que murió, sentí que algo se rompía dentro de mí. No lloré, no al principio. Ese día, todo se sintió distinto desde que crucé la reja del panteón. Había neblina, aunque era mediodía. El aire olía raro, como a tierra mojada y carne podrida. Y justo al pie del hueco, algo sobresalía entre la tierra. Una tela vieja, como la del vestido con el que enterramos a la abuela. La tierra estaba removida. Dijo con una voz que no salió de su boca, sino del aire mismo. Con la punta de los dedos, empecé a retirar la tierra. Sentí frío, un frío que no venía de fuera, sino desde dentro de mí. Recordé las velas, los rezos, las charlas en el panteón. ¿Y si de verdad la estuve trayendo de vuelta sin querer? Entonces ella, o eso que fingía ser ella, comenzó a arrastrarse fuera del hoyo. Poco a poco, el vestido se hizo más visible, y entonces, lo vi. Finalmente, mis piernas reaccionaron y corrí sin mirar atrás. No recuerdo cómo salí del panteón. Solo sé que, cuando llegué a casa, no pude dormir por días. Como si alguien la hubiera escarbado, desde dentro. Pero la mano no se detuvo. Salió completa, seguida de un brazo, y luego, de una figura que no era del todo humana. Al principio pensé que habían intentado robar la tumba. O tal vez un animal, un perro callejero. Pero entonces vi las huellas. Me acerqué, con el corazón golpeándome las costillas. La lápida estaba partida por la mitad. Me arrodillé, ignorando el instinto que gritaba que saliera corriendo. Una mano. Pero, tenía su collar. El rosario que yo mismo le puse cuando la enterraron. Seca, huesuda, pero se movía. Me eché para atrás, gritando. No era mi abuela. Su piel colgaba como trapo húmedo, los ojos eran pozos vacíos y la mandíbula parecía desencajada. ¿Por qué vienes, si no me dejaste ir? Quise correr, pero mis piernas no respondían. Tú me llamaste, cada semana, cada noche, no me diste descanso. Caí de espaldas, llorando, balbuceando oraciones. Tanto amor puede romper el velo entre los mundos, susurró, mientras su rostro comenzaba a descomponerse frente a mí. Grité. Y ahora, cada noche, escucho su voz detrás de mi ventana. Repite siempre lo mismo, no me dejes sola otra vez. Si llegaste hasta aquí, significa que aún no has cerrado los ojos. Pero dime, ¿serás capaz de dormir esta noche? Si quieres seguir escuchando historias que te helarán la sangre y te harán mirar 2 veces detrás de ti, suscríbete al canal de Muñeco Satán, activa la campanita, deja tu like y cuéntanos en los comentarios qué historia quieres que contemos la próxima vez. Nos vemos en tu próxima pesadilla.
Cuando enterramos a mi esposa. Historia enviada por un suscriptor. Cuando enterramos a mi esposa, no llovía, el cielo lloraba con rabia, todos lo notamos, pero nadie dijo nada. En los funerales, hay cosas que uno prefiere no preguntar. No era agua, era algo más espeso, algo que dejaba un rastro pegajoso en los paraguas de los asistentes y que olía a tierra removida antes de tiempo. Yo solo pensaba en su rostro, no porque lo echara de menos, no todavía, sino porque no lo reconocí en el ataúd. La mujer que amaba desde hacía 10 años no era la misma que bajaron a ese hueco, porque lo que enterramos esa tarde, entre barro y oraciones a medias, no fue a mi esposa, y cuando nos dijeron que su muerte fue indeterminada, algo en mi cabeza se fracturó como cristal bajo tensión. Desde ese día, desde ese maldito entierro, el cementerio del silencio no me ha dejado dormir. Sostuve mi paraguas como un idiota, parado frente al montículo de tierra, sin saber si debía quedarme, rezar o correr. Fue algo más, aunque estaba enterrado, algo en mí juraba que la tapa estaba mal colocada, torcida, como si dentro hubiera algo que no encajaba con la forma humana, algo que aún se movía, como si el mismo cielo esperara la señal para comenzar un ritual que nadie sabía que estábamos cumpliendo. El cuerpo no está en condiciones, me dijeron en la morgue. ¿Qué demonios significaba eso? La lluvia empezó exactamente cuando el ataúd tocó el fondo, ni antes ni después. Yo me quedé solo cuando el último de los dolientes se fue. Me temblaban las manos, y no solo por el frío. El ataúd se veía mal. Y entonces, escuché el primer golpe, sordo, húmedo, desde abajo, un golpe desde dentro de la tierra. Todo estaba como abandonado. No me dejaron verla antes del entierro. Yo había hablado con ella esa misma mañana. Un mensaje de voz, corto, apresurado: no abras la caja si pasa algo. Prométeme que no la abrirás. No supe a qué se refería hasta que recibí la llamada de su muerte 5 horas después. Y ahora, cada noche, escucho ese mismo golpe, en la pared, en el techo, en el piso de mi habitación. Un toque suave, pero insistente. Ni su cédula profesional, ni su nombre en el registro. Volví al cementerio del silencio una semana después. Nadie me recibió, ni un velador, ni un sepulturero. La lluvia otra vez, el mismo paraguas, el mismo charco junto a su tumba, tan profundo que reflejaba las cruces como si flotaran en un lago de aceite. Era como si se hubieran borrado sus últimas 24 horas de vida, y sobre su lápida, una pequeña caja de madera, como una ofrenda. No tenía nombre, no tenía cerradura, solo estaba ahí, esperándome. La abrí, dentro, una nota escrita con la letra de mi esposa. No fui yo quien murió. Saqué su acta de defunción, y me fui directo al archivo civil. El forense que firmó el papel no existía, y en el hospital donde la declararon muerta, no había historia clínica. Empecé a pensar que tal vez estaba volviéndome loco, que mi cerebro necesitaba creer que ella seguía viva para no aceptarlo. Hasta que miré la foto, la cámara de seguridad del panteón, una antigua videocinta que logré recuperar con sobornos y amenazas, mostraba la lluvia, el ataúd, el entierro, todo normal. Hasta el segundo 4:44 del video, un rostro, entre los árboles, detrás del cortejo, empapado, pálido, el rostro de mi esposa, observándonos mientras la enterrábamos, y luego, un parpadeo. Ella no estaba sola. Desde esa noche, ella me visita, o algo que se parece a ella, se aparece, frente al espejo, sentada a los pies de la cama, detrás del reflejo del televisor apagado. No golpea la puerta, no tiene ojos, solo cuencas vacías, como si algo los hubiera arrancado desde adentro con desesperación. Y susurra: sácame de ahí. No soy la única, es un sector viejo, sin registros oficiales, sin archivos. Volví al cementerio una última vez. Llevaba pala, foco, y una decisión temblorosa. El terreno donde está su tumba no aparece en ningún mapa. Dicen que antes fue una fosa común, que durante una plaga en los años 40, enterraban a los infectados ahí, vivos o muertos, sin distinguir mucho entre ambos, y que a veces, por las noches, aún se oyen susurros entre las raíces de los cipreses. No debía serlo. Mis lunares,
un tatuaje en el mismo sitio, y una mueca congelada de terror en el rostro. No debí desenterrar la caja, pero lo hice, y dentro, no estaba el cuerpo de mi esposa, estaba yo, o algo que se parecía tanto a mí, que me dieron arcadas al verlo. Tenía mis dientes, cerrada, el ataúd estaba lleno de agua oscura, y algo más. La caja que encontré en su tumba estaba adentro con él, y esta vez, no dudé en abrirla. Dentro, una nota: gracias por cambiar lugares, ahora eres tú quien debe despertar. Y hay días en que no recuerdo cómo me llamo. Dale like si te atreves, y cuéntame en los comentarios, ¿quién crees que realmente murió aquel día? Desde entonces, no reconozco mi reflejo, la gente me mira raro, mi voz suena diferente, creo que estoy en su lugar, que lo que sea que me hizo desenterrarla logró su propósito, porque cada noche, despierto en esa caja, con tierra cayendo sobre mí, y cuando grito, escucho el golpe, ese mismo toque que oí el día del entierro, solo que ahora viene de mí. ¿Y tú también, escuchas ese golpe por las noches? Si quieres más historias como esta, no olvides suscribirte a Muñeco Satán. Nos vemos cuando la lluvia comience otra vez. Trabajé en el Panteón de Dolores en el sector 14. Nunca pensé que un trabajo tan tranquilo me costaría la salud mental, pero lo que viví en ese cementerio no tiene explicación. No es un susto cualquiera, lo que vi sigue viniendo por mí cada noche, y aunque renuncié, aunque me alejé, siento que una parte de mí, hasta que descubrí lo que enterraron en el sector 14, se quedó enterrada ahí, justo en el sector donde nunca debí entrar. Pero lo que viví en ese cementerio no tiene explicación. No es un susto cualquiera, lo que vi sigue viniendo por mí cada noche, y aunque renuncié, aunque me alejé, siento que una parte de mí se quedó enterrada ahí, justo en el sector donde nunca debí entrar. El sueldo no era malo, el horario me convenía, y la idea de pasar las noches en un cementerio no me parecía tan terrible. Al contrario, pensé que sería tranquilo, sin tráfico, sin gente, sin problemas. Se llamaba Don Emilio, y fue velador por más de 30 años. Él era quien me iba a entrenar durante la primera semana. Si no te metes donde no debes, me dijo la primera noche mientras me entregaba las llaves y la linterna. Hay sectores que ya no se usan, mejor ni te acerques. Todo lo que uno espera de un panteón en la madrugada. Nunca pensé que un trabajo tan tranquilo me costaría la salud mental. Yo solo buscaba trabajo, llevaba meses sin conseguir nada, y cuando me ofrecieron el puesto de velador nocturno en el Panteón Civil de Dolores, no lo pensé dos veces. Qué estúpido fui. El primer día me recibió un hombre viejo, de rostro arrugado y ojos hundidos, que apenas hablaba. Revisé alrededor, pero no había nadie, ni gatos, ni ramas movidas por el viento, solo el sonido. De nuevo, toc, toc, toc. Está cerrado desde hace décadas. Cosas raras pasaron ahí. Tal vez era un animal atrapado, o algún tipo de eco raro, pero desde ese momento, todo se volvió más extraño. Aquí no pasa nada. ¿Cuál es? Le pregunté, como si algo, o alguien, se estuviera moviendo dentro del panteón, tocando, pidiendo salir. El sector 14, especialmente. Me reí, creyendo que intentaba asustarme, pero él no sonrió, solo se ajustó la chamarra y siguió caminando como si nada. No los mires, no les hables. La primera noche pasó tranquila. Caminé entre tumbas cubiertas de hiedra, escuchando el crujir de hojas secas y el aullido lejano de los perros. La segunda noche también fue normal, aunque algo en el aire ya empezaba a sentirse más pesado. Fue la tercera noche cuando las cosas comenzaron a cambiar. A eso de las 2:30 de la mañana, mientras hacía mi ronda cerca del mausoleo central, escuché algo que me detuvo en seco, 3 golpes secos, como si alguien estuviera tocando la puerta de piedra de una tumba. Empecé a notar cosas que antes no estaban ahí, crucifijos caídos, tumbas abiertas a medias,
flores frescas en lápidas de personas muertas hacía décadas. Me acerqué lentamente, linterna en mano. Me acerqué más y puse la mano sobre la losa. Fría, vibraba ligeramente, como si algo estuviera golpeando desde adentro. Dentro había carpetas, cajas llenas de papeles, libros empastados con nombres y fechas. No debía entrar, pero mi curiosidad pudo más. No voy a mentir, sentí miedo, pero traté de pensar con lógica. Seguí con mi ronda. Cada noche, exactamente a las 2:33 de la madrugada, escuchaba los mismos 3 golpes, pero en distintas tumbas. Una semana después, don Emilio me dijo que era su último turno, que yo me quedaría solo desde esa noche. Antes de irse, me dijo algo que me dejó helado: nunca respondas a los golpes, y sobre todo, no entres al sector 14. Después de la partida de don Emilio, el silencio del panteón se volvió más pesado. Los árboles parecían susurrar entre sí, y las estatuas de los ángeles yacían torcidas, como si me observaran desde sus cuencas vacías. Pero lo más extraño ocurrió cuando encontré el cuarto de registros. Era una pequeña oficina polvorienta detrás del mausoleo. Fue ahí donde encontré el plano original del cementerio, extendido en una mesa vieja, cubierto de manchas de humedad y moho. Y ahí estaba el sector 14, encerrado en tinta roja con un símbolo que no reconocí. Era como un espiral roto, una figura con líneas cruzadas que se repetía en varios puntos del mapa. Había notas al margen, hechas a mano. No exhumar, sellado el 12 de julio de 1978, caso número 5 confirmado, evitar contacto directo. Sentí una punzada en el estómago. No sabía qué significaba todo eso, pero el simple hecho de que alguien lo considerara necesario escribirlo me dio un mal presentimiento. Entonces vi algo más: una fotografía en blanco y negro, clavada al tablero con una chinche oxidada. En la foto se veía una fosa común, con cuerpos apilados, todos sin ataúd. Tenían los ojos abiertos, y uno de ellos estaba sonriendo. Esa noche no pude dormir. Caminé mis rondas como un zombi, evitando mirar demasiado a los lados, sintiendo que algo me seguía en cada sombra. A las 2:33 de la madrugada, en punto, los golpes regresaron. Toca, 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 pero esta vez no venían de una tumba, venían de la reja oxidada del sector 14. Pero juro que había algo parado del otro lado, algo alto, inmóvil. No podía ver más allá, solo maleza alta y lápidas derrumbadas entre la oscuridad. Observándome, apunté con la linterna. Nada, pero cuando la bajé, esa figura seguía ahí, más cerca. No pensé, solo corrí. Me encerré en la caseta de vigilancia y me quedé allí hasta que amaneció. Al día siguiente, fui a preguntar a la administración sobre el sector 14. La secretaria, una mujer mayor con cara de cansancio, me miró fijamente cuando lo mencioné. Ese sector no existe, me dijo tajante, pero está en los mapas antiguos. ¿Qué hay ahí? Se quedó en silencio unos segundos. Luego, se inclinó hacia mí y bajó la voz. Lo clausuraron porque hubo irregularidades con los entierros. Gente que no estaba muerta del todo. Enterraron cosas que nunca debieron haber sido traídas aquí. Yo me quedé helado. Cosas. Ella me miró a los ojos, con un temor genuino. Personas. Pero también, otra cosa. Intenté alejarme del tema, dejar de pensar en el sector 14, ignorar los golpes, no revisar más archivos, como si viniera de un lugar mucho más profundo que la tumba. Pero cuando algo te observa desde la oscuridad, lo sabes. Empecé a tener sueños raros, siempre lo mismo. Estaba parado frente a una lápida sin nombre, mientras algo lloraba bajo tierra, pero la tenía en las manos, y en los pies. No gritaba, lloraba, como si alguien hubiera querido señalarla. Aposté que abría la reja del sector prohibido. Un llanto suave, como el de un niño, pero con un eco antinatural. Si algo me estaba llamando desde allí, tenía que saber qué era. Una noche desperté sobresaltado, y encontré tierra en las uñas. Tierra fresca. No recordaba haberme caído, ni haber tocado el suelo. Un sonido de metal viejo, y algo más. Algo como un suspiro lejano, cruces arrancadas, nombres borrados, nichos completamente vacíos. Fue esa misma noche que decidí entrar al sector 14.
No podía más, necesitaba respuestas. Más frío, más denso, más muerto. Tomé las llaves viejas de don Emilio, las que nunca había usado. Una de ellas tenía una cinta roja, deshilachada. Caminé hasta la entrada. Estaba cubierta de enredaderas y óxido, como si nadie hubiera entrado en años. Cuando la llave giró, un chillido agudo rompió el silencio. Empujé la puerta. El aire dentro del sector era distinto. Las tumbas estaban destrozadas. Algunas parecían haber explotado desde dentro. Caminé en silencio, escuchando solo mis pasos y el latido de mi corazón. Y entonces, lo vi, una fosa abierta, reciente, y al fondo, un ataúd sin tapa. Había algo adentro, no un cuerpo, un espejo, viejo, agrietado, pero aún reflejaba, y lo que vi no era mi rostro, era mi cuerpo, muerto, tirado dentro de esa misma fosa, con los ojos abiertos y la boca torcida en una sonrisa horrible. Parpadeé, el espejo seguía ahí, pero ahora solo mostraba tierra, y un rastro de sangre, como si alguien lo hubiera arrastrado. Di un paso atrás, temblando, y entonces lo escuché, el llanto, ese maldito llanto de nuevo, solo que ahora, venía detrás de mí. Me giré, apunté con la linterna, y la luz falló, todo se apagó, solo quedaba la oscuridad, y ese sonido, un llanto húmedo, como si los pulmones estuvieran llenos de tierra. Quise correr, pero sentí algo detrás, respirándome en la nuca, algo que olía a putrefacción, a madera húmeda y carne rancia. Una voz me susurró al oído: tú abriste la puerta, ahora no puedes cerrarla. Al llegar, la cerré de golpe y lancé la llave por encima del muro. Corrí, tropecé, me rasgué la pierna con un pedazo de cruz rota. Seguí arrastrándome hasta la reja. Juré no volver, pero lo que estaba en el sector 14 salió conmigo. Desde esa noche, las cosas en mi casa cambiaron. La luz parpadea a las 2:33 de la madrugada. Escucho golpes en la puerta del baño. Mis sueños terminan siempre en el mismo punto. Yo, enterrado, gritando, mientras alguien desde arriba ríe. Y ahora, cada vez que me miro al espejo, veo tierra en los ojos. No dormí durante los días siguientes. Comencé a sangrar de las encías. Mis uñas estaban negras en las orillas, y cada vez que me miraba al espejo, sentía que mis ojos se hundían un poco más. Pasaba las noches sentado frente a la puerta de mi departamento, con todas las luces encendidas y un cuchillo en la mano, no porque pensara defenderme, sino porque algo dentro de mí me decía que yo no era el mismo desde que salí del cementerio. Me picaba la piel, como si tuviera polvo bajo ella. Lo peor no era lo físico, lo peor eran las voces. A cualquier hora, incluso en el transporte o en la calle, escuchaba susurros que solo yo podía oír. Un trozo de papel manchado de sangre. Fuiste tú quien abrió. Me negaba a entrar, pero necesitaba encontrar a don Emilio. Vivía solo en un cuarto pequeño, en la colonia San Miguel Chapultepec. Ya no hay puerta que los detenga. Fuiste marcado. Y entonces, una noche, soñé con don Emilio. Estaba parado junto a la reja del sector 14, mirándome con los ojos vacíos y la boca cocida. Me hacía señas, me mostraba algo entre sus manos. Tenía crucifijos por todas partes, veladoras, y una serie de espejos cubiertos con sábanas. Te advertí, te lo advertí, cabrón. Desperté temblando, sudado, asustado. Si el alma podía morir sin que el cuerpo lo hiciera. Tomé un taxi y regresé al cementerio. Muertos traídos desde hospitales psiquiátricos, sanatorios religiosos y lugares que no aparecen en ningún registro. Después de varias llamadas y algunas mentiras, conseguí su dirección. Cuando abrió la puerta, supe de inmediato que él también estaba roto. Parecía más viejo, más delgado, como si algo le estuviera carcomiendo por dentro. Lo liberaste, me dijo apenas me vio. Le rogué que me explicara, que me dijera qué era lo que había en el sector 14. Se sentó, tembloroso, y me lo contó todo. Décadas atrás, el Panteón de Dolores aceptó una serie de entierros que no eran oficiales, cuerpos no reclamados, personas en estado catatónico. Era un experimento, me dijo con la voz rota, una prueba para ver si... Yo no entendía cómo. Los cuerpos estaban vivos, pero vacíos,
como si los hubieran limpiado, y los enterraron todos en el sector 14. Lo miré, horrorizado, y el símbolo, ese espiral con la línea rota, es un sello, no de protección, sino de contención. ¿Contener qué? Él no respondió con palabras, y en el centro de su columna, solo se levantó y me mostró su espalda. Tenía cicatrices, muchas, como si algo hubiera tratado de salir desde dentro de él. Había símbolos tatuados con fuego, marcas hechas con cuchillos, el mismo espiral del mapa. No están muertos, nunca lo estuvieron, me susurró, y cuando alguien entra al sector 14, se abre otra tumba, la suya. Desde esa noche supe que yo ya no podía escapar, porque don Emilio me advirtió algo más. ¿Tienes espejos en casa? Asentí. Quémalos, todos, es por ahí donde regresan. Quemé todos los espejos, los rompí primero con un martillo, por miedo a ver algo que no fuera yo reflejado, pero aún así, seguían apareciendo, con la boca abierta como si quisiera gritar algo que yo no alcanzaba a oír. En los reflejos de los vidrios rotos, en la pantalla del celular cuando estaba apagada, en el reflejo del microondas, siempre el mismo rostro, mi rostro, pero más pálido, más hundido. Ya no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, soñaba con la tierra encima de mí, el peso de un ataúd, y alguien hablando desde arriba, en un idioma que me parecía familiar y que aún así no entendía. Una noche, me desperté jadeando. Estaba cubierto de lodo, literalmente. Tenía barro en el cuello, en la lengua, en los párpados. Corrí al baño, vomité tierra negra, y encontré una lombriz viva entre mis dientes. Sonreía con una mueca torcida, y sus ojos, ya no eran míos. Me miré al espejo, y ahí estaba él. Llora, pero muerto. Pero lo peor fue cuando volví al panteón, desesperado, y me metí en el sector 14 por última vez. No me movía igual que yo, como si siempre hubiera estado ahí, abierto, como si yo nunca hubiera salido. Detrás de él, una lápida, y en ella, grabado, aquí descansa mi nombre, fecha de defunción. Día en que entré al sector 14, comencé a cuestionarme si estaba vivo. Me golpeaba los brazos para sentir el dolor. Me pellizcaba, gritaba en la calle, la gente me miraba como loco, y ya no había reja. El sector 14 ahora era parte del cementerio. Avancé entre las tumbas destruidas, buscando el lugar donde vi el espejo. Lo encontré, solo que ahora había una fosa recién cavada, y una lápida con mi nombre verdadero. No estaba soñando, era real. Escuché pasos detrás de mí, me giré y vi a don Emilio, pero no como antes. Estaba cubierto de gusanos, con la piel colgando como trapo húmedo y los ojos completamente en blanco. Ya estás aquí, me dijo con una voz hueca, no tienes que seguir fingiendo. Y entonces, algo dentro de mí se rompió. Tuve un recuerdo que no me pertenecía. Estaba acostado, bajo tierra, los párpados cosidos, gente de túnica alrededor del ataúd, cantando. Una voz dentro de mí repitiendo, que no despierte, que no despierte, que no despierte. Me habían enterrado vivo. Yo era uno de ellos. Un caso, un experimento. Solo que, algo salió mal. Desperté. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en el panteón. Estaba acostado en un cuarto blanco, con cables conectados a mi cabeza. Personas con batas médicas me observaban detrás de un vidrio. Uno de ellos anotaba algo. El otro repetía, sujeto 14-5, manifestaciones de identidad disociada, fase final. Creyó ser parte del personal de vigilancia, reiniciar ciclo, y entonces, me inyectaron algo. Volví a cerrar los ojos. Cuando desperté, estaba otra vez en la caseta de vigilancia del Panteón Civil de Dolores, como si todo lo anterior hubiera sido un sueño. Pero esta vez, sobre la mesa, había un nuevo registro, un nombre nuevo, y una linterna encendida, una reja abierta, y una voz que me decía, ya es hora de tu ronda, ve a revisar el sector 14. No sabía si estaba despierto, o atrapado en otro sueño. Todo era idéntico, la caseta, mi uniforme, el mapa colgado en la pared, incluso el olor del café viejo, pero algo era distinto. Yo ya sabía la verdad, sabía que no era velador,
sabía que yo era uno de los cuerpos, un experimento, una prueba, algo que nunca debió haber despertado, y sin embargo, ahí estaba, con la linterna en mano, sintiendo el impulso inevitable de caminar hacia el sector 14. No podía detenerme, como si un hilo invisible estuviera atado a mi columna y me empujara, suave pero constante. Cada paso era como si alguien me jalara desde dentro. Pasé por el mausoleo, por las tumbas rotas, por los nichos vacíos, y entonces lo vi, el espejo, otra vez, solo que esta vez, ya no había reflejo, solo un hueco negro, una entrada, un portal tallado en tierra viva, latiendo como una herida abierta. Bajé, no podía evitarlo, el túnel era estrecho, húmedo, y estaba cubierto de huesos. Las paredes respiraban, literalmente, se inflaban y contraían como si yo caminara dentro de una garganta gigante. En el fondo, una sala de piedra, con símbolos tallados por todas partes, y en el centro, una mesa de autopsia. En ella, mi cuerpo, abierto, vacío, el pecho abierto, el cráneo removido, como si me hubieran sacado el alma, y alrededor, 5 figuras encapuchadas, cada una con una vela negra y un cuaderno. Una de ellas levantó la cabeza. Era don Emilio, pero ya no era él. Su rostro estaba seco, momificado, pero los ojos brillaban con vida. Cada 33 noches, uno despierta, dijo, y cada uno que despierta, debe volver. Lo entendí todo en ese instante. Yo era el sujeto 14A5, el quinto intento de despertar a lo que enterraron hace décadas. Mi conciencia era solo un recipiente, una prueba más, y ahora, ya no podían contenerme, porque yo era el primero que recordaba, el primero que había visto todo. Por eso, debía desaparecer. El ciclo se repite, dijo don Emilio, hasta que uno logre salir. Y con eso, las figuras apagaron las velas. Todo se volvió negro. Desperté esta vez en una clínica abandonada, amarrado a una camilla oxidada. Había papeles tirados por todos lados, expedientes rotos, fotografías de cadáveres deformes. Al fondo, un espejo. En él, vi a alguien acercándose. No era yo, era otro. Con mi uniforme, mi linterna, mirando fijamente al sector 14. Era el siguiente. Ahora ya sabes lo que pasó en el sector 14 del Panteón Civil de Dolores. Pero dime, ¿tú también escuchaste los golpes? ¿O solo fui yo? Si sobreviviste a esta historia, suscríbete al canal Muñeco Satán. Déjanos un comentario, cuéntanos qué otras historias quieres que revelemos. Recuerda, aquí las tumbas no están vacías, solo están esperando